Amén. Gracias, Señor. Qué lindo es estar en la presencia del Señor, haberle dado al Señor el regalo de nuestro amor, que es nuestra propia vida, habernos rendido delante de Él. Y vamos a pasar a la palabra del Señor. Estamos muy contentos, como ya lo dije al principio de esta transmisión, de haber estando regresando a la normalidad, a los cultos en forma presencial en nuestro templo, de a poco, con todas las limitaciones que el protocolo impone, pero contentos del regreso. Yo creo que todos lo que están del otro lado ahora, todos mis hermanos deben estar coincidiendo conmigo, de que es lindo empezar a volver, empezar a vernos nuevamente, empezar a ser conscientes de que estamos superando y estamos saliendo adelante esta situación que le ha tocado vivir al país y al mundo. Y de alguna manera el regreso paulatino a los templos me hace acordar aquel pasaje de Deuteronomio 7:22, donde Dios le promete a Israel que echará a las naciones delante de Israel, pero poco a poco. Y les dice, no podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. La conquista de la tierra prometida, la conquista de Canaán, sería una conquista paulatina, lenta, poco a poco, como dice allí el versículo que vimos. Porque si el país quedaba deshabitado inmediatamente luego de una campaña bélica, eso podía hacer que las bestias del campo, que las bestias salvajes, se apoderaran de los campos antes de que Israel le diera el tiempo de instalarse, de construir nuevas ciudades, etc. Entonces Dios dice, los vas a echar de a poco, porque de esa manera vamos a evitar que la tierra regrese a un estado primitivo de anarquía natural, ¿sí? Donde, no vas a poder en realidad instalarte. Y me hace acordar al hecho de que siempre, muchas veces es bueno que las cosas vayan de a poco, ¿verdad? A veces es bueno ir logrando pocas cosas e ir consolidándolas, crecer y consolidar, e ir de a poco conquistando cosas en la vida. Muchas veces los crecimientos rápidos o las conquistas enormes pueden ser problemáticas. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 3, el versículo 1 y el versículo 11. El versículo 1 dice, todo tiene su tiempo. Y el versículo 12 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es decir, que Dios todo lo hizo hermoso, pero a su debido tiempo. Por lo tanto, hay cosas que si se hacen fuera de tiempo, dejan de ser buenas. Por ejemplo, casarse es una cosa muy buena, pero no a los 14 años o a los 15, ¿verdad? Fuera de tiempo puede ser algo muy problemático. La vida en pareja, el formar una familia, es algo lindo, pero si no se hace cuando uno ya tiene un cierto estado de madurez y de crecimiento, puede ser algo traumático, puede ser algo problemático. Apurar o quemar etapas muy rápido puede ser difícil. Entonces algo que está pensado para ser bueno, si se hace fuera de tiempo, puede llegar a ser malo. Pasar de empleado a dueño de la compañía en un santiamén sin haber tenido en el medio alguna experiencia como encargado, como gerente, puede ser problemático también. Puedes llegar a fundir la empresa, porque las cosas necesitan su tiempo, necesitan su proceso, y muchas veces apurarlos puede ser complicado. Entonces algo que es bueno, yo quiero ser el dueño de mi compañía, sí, es bueno, pero si antes de tiempo, muy temprano, sin experiencia, sin capacitación, puede llegar a ser problemático, puede llegar a ser difícil. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero las cosas buenas, si se hacen fuera de tiempo, pueden que no sean muy buenas. Y aceptar que de pronto Dios quiere que las cosas ocurran de a poco, eso nos genera un problema. Nos genera un problema porque luchamos en contra de la ansiedad, nos genera como una sensación de que estamos perdiendo el tiempo porque no avanzamos a la velocidad que quisiéramos avanzar. Y al dar lugar a esas ideas, no nos damos cuenta quizás, pero estamos negando el hecho de que Dios está en control de toda situación en nuestra vida. Cuando nos ponemos ansiosos o nos impacientamos, queriendo que las cosas fueran más rápido, queriendo que las cosas fueran más inmediatas o queriendo que fuesen más grandes, quizás sin darnos cuenta nos estamos olvidando que Dios está en control de todas nuestras vidas y que nunca deja de estar en control de nada de nuestras vidas. Leyendo el pasaje que está en Gálatas capítulo 1 versículo 15 al 16, la historia de Pablo, me hace acordar un poco a esto. Fíjate lo que dice ahí. Dice, pero cuando agradó a Dios, este es Pablo que está hablando de sí mismo. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Fíjense qué tremendo lo que Pablo está diciendo acá en este pasaje. Está diciendo que
Dios lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia para predicar el Evangelio a los gentiles. Pablo está reconociendo acá, cuando escribe la carta a los Gálatas, que su llamamiento para predicarle el Evangelio a los gentiles no fue algo que Dios resolvió sobre la marcha, no fue algo que Dios resolvió a último momento, sino que fue algo que Dios tenía pensado y planificado desde que él estaba en el vientre de su mamá. Es decir, no es que Dios en un momento dice, bueno, este que está entrando a perseguir a mi iglesia, voy a ver si lo convierto porque ya me está entorpeciendo mucho el plan. No. Pablo se da cuenta, entiende, reconoce que desde que está en el vientre de la madre, Dios tenía un plan con él para que le predicara a los gentiles. Yo te invito a que vos pienses un poquito acerca de esto, porque imagínate la vida de Pablo. Pablo nació en una familia judía de cultura griega, en una ciudad llamada Tarsis, que está en Turquía, lejos de Jerusalén, lejos de Israel. Pero Pablo nació y se crió con la religión judía, era fariseo, estudió a los pies de uno de los rabinos más reconocidos que había en aquel entonces, y fue haciendo su formación, fue creciendo, fue despertando sus gustos por las tradiciones, sus gustos por la doctrina, fue fundando y fue creando toda una vida, y él no se daba cuenta, mientras transcurrían todos los años, sus primeros quizás 40 años de vida, él no se daba cuenta que en realidad todo eso era una preparación que Dios tenía con él para algo mucho más relevante. Él nunca se hubiese imaginado, mientras fue niño, mientras fue joven, mientras fue estudiante de la ley, mientras era fariseo, nunca se hubiera imaginado que iba a terminar siendo el apóstol de los gentiles, que iba a terminar llevando el evangelio, hablando del Mesías que tanto él como todos los judíos esperaban a todo el mundo. Él no se lo imaginaba ni por asomo, pero él, luego de que todo ocurre, se da cuenta, reconoce, logra percibir que desde que nació, todo lo que él estuvo viviendo durante toda su vida era una preparación para el destino, para el llamado que Dios tenía con Pablo. Es decir, todas las vivencias que Pablo tenía tenían que ver con su llamado, con su propósito, con su destino, con su vocación, como te guste mejor llamarlo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito, un destino para cada uno de nosotros, y Dios se encarga de que cada una de las vivencias que estemos teniendo en la vida nos terminen llevando hacia ese lugar. Lo cierto es que Dios ha elegido trabajar con nosotros desde que nacimos, pensando siempre en un plan, en un destino. Y cuando nosotros nos apuramos, nos ponemos ansiosos, nos preguntamos cuándo avanzará la cosa, nos preguntamos cuánto tiempo más va a demorar esto o aquello, en realidad perdemos un poco el enfoque, la perspectiva de que sea lo que sea que estemos viviendo, sea lo que sea el tiempo que esté demorando, sea cual sea la parte del proceso en el que estemos, Dios nos está llevando hacia nuestro destino. Así también pasó con la reina Esther. En un momento la reina Esther se encontró en el palacio, ya era la reina, y un decreto mandaba aniquilar a todos los judíos. Su primo, que la había criado como si fuera su hija, le dice que se presente frente al rey y que pida por la vida de los judíos. Y ella le dice, pero el rey no me mandó a llamar y si me presento me puede matar. Y el tío le dice, mirá Esther, quizás para esta hora has llegado al trono. Como diciendo, mirá Esther, capaz que para esto, para este propósito, fue que Dios permitió que fueras elegida reina. Quizás para esta hora llegaste al trono. Es decir, todo lo que viviste, Esther, todas las circunstancias que atravesaste en tu vida, inclusive el hecho de que te hayan llevado al palacio y hayas sido elegida como rey, quizás todo eso Dios lo planificó porque sabía que necesitaba tener a alguien allí para evitar la matanza de todo su pueblo. Muchas veces en nuestras vidas no nos damos cuenta de cómo Dios nos está conduciendo hacia ese destino. Seguramente Pablo durante muchos años de su vida no se dio cuenta, ni por asomo, que Dios estaba construyendo el destino que al final tenía para él. Y así también nos puede pasar a cada uno de nosotros. Quizás no nos damos cuenta que todas las circunstancias que vivimos en nuestras vidas ahora están construyendo un destino, están construyendo un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces creemos que lo que nos está pasando en la vida, ¿de qué nos puede llegar a servir? ¿Será que Dios va a utilizar esto en algún momento? ¿Será que no estaré sufriendo en vano? ¿No estaré pasando por estas circunstancias innecesariamente? Lo cierto es que el Señor tiene un plan para nuestras vidas, tiene un propósito y cada una de nuestras vivencias el Señor las va a usar para llevarnos hacia ahí. Pablo no solamente lo describía ahí en Gálatas, también lo decía en Efesios 1:11 cuando decía, en Él, hablando de Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuevamente aquí el apóstol nos dice que hemos sido predestinados conforme al propósito, es decir, hay un propósito. Yo quiero que tú digas conmigo, hay un propósito para mi vida. Hay un propósito para mi vida. Y fuiste predestinado, fuiste pensado por Dios, fuiste diseñado por Dios para ese propósito que Él tiene para tu vida, Él que hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Leyendo un libro de Danilo Montero llamado El abrazo del Padre, me encontré con esta frase que me parece estupenda y dice así: en la relación entre Dios y el hombre, la iniciativa y los medios han sido provistos por Dios, pero el hombre responde a través de la fe, la entrega y la obediencia. Es decir, hay un llamamiento de Dios, hay un propósito. Dios toma la iniciativa, ¿sí?, y nos llama, y es nuestro deber responder a ese llamado. Llamado y respuesta son dos componentes que tiene este asunto. Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que llama, Dios es el que provee los recursos para que esto se pueda cumplir, pero nosotros tenemos que aceptar el llamado y responder hacia ese llamado. Y de eso quiero hablarte en los próximos minutos. Te invito a que me acompañes a Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Los vamos a leer todos de corrido y luego nos vamos a ir deteniendo de a poco en algunos de ellos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En primer lugar, vamos a concentrarnos en los primeros dos versículos, del 28 al 30, en aquellos versículos donde Dios dice que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y vamos a establecer en primer lugar a quiénes se está refiriendo este versículo, de quiénes está hablando, quiénes son los que aman a Dios y los que Él llamó conforme a su propósito. Bueno, los que aman a Dios, los llamados conforme a su propósito, los que predestinó, los que son llamados según sus designios, no se está refiriendo a una categoría especial de cristianos, sino que está describiendo que nosotros somos todos llamados por su iniciativa y que nuestra respuesta es nuestro amor por Él. Entonces, cuando en el versículo 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, los que aman a Dios somos los que hemos respondido a ese llamado que Dios por iniciativa propia le ha hecho a la humanidad. ¿Sí? Y hay algo bien especial acá, porque dice luego el versículo 29, dice, a los que antes conoció, también los predestinó y los llamó. Es decir, significa que acá no hay una suerte de barrido general, que Dios agarra y dice, bueno, llamo a todo el mundo, ¿sí? Y llamo a todos los seres humanos por ser solo seres humanos y les doy un plan a todos. Así, como una cosa general, un barrido general, una ráfaga de propósito para todo el mundo, así, están todos con propósito. No, sino que dice que primero los conoció y después los predestinó y después los llamó. Es decir, significa que Dios primero conoce, pero conoce personalmente. Se toma el tiempo, se dedica a conocernos a cada uno de nosotros personalmente. Y luego traza un plan, por eso dice los predestinó, les trazó un plan. Traza un plan específico, personal,
distinto para cada uno de nosotros. Y una vez que Él nos conoce, sabe quiénes somos, nos traza un plan, nos llama para ver si respondemos a su llamado y aceptamos ese plan para nuestras vidas. Es muy fácil para Dios conocernos, porque todos nosotros venimos de Dios, todos nosotros estábamos en Dios desde el principio de los tiempos, eso es lo que la Biblia nos enseña, y venimos de Dios. El apóstol Pablo dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, o sea que nosotros venimos de Dios, estábamos en Dios. Cuando Dios hizo al hombre, dice que sopló su aliento en el primer hombre y le dio vida, y a partir de ahí venimos todos los demás. Entonces, la gran pregunta del ser humano, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Las dos se responden en Dios. De Dios venimos y hacia Dios vamos. Entonces, como de Dios venimos, así, nuestro origen, nuestra esencia está en el mismo Dios. De ahí que Él nos conoce y de ahí que Él armó un plan único y específico para ti. Yo quiero decirte en esta noche, quizás vos sos de las personas que dicen, ¿quién se fija en mí? ¿O quién podría fijarse en mí? ¿Quién podría darme valor? ¿Quién podría pensar que yo valgo algo? Yo quiero decirte que el propio Dios, creador del universo, creador de todo lo que ves a tu alrededor, y el creador tuyo, el que te hizo, pero te hizo específicamente. Pensó en vos cuando te estaba haciendo. No fue que hizo una cosa así y la alargó y bueno, que se reproduzca y que ande sola. No, no, no. El Señor específicamente, personalmente, pensó en ti, te conoce, sabe cómo te llamás, sabe qué sentís, sabe qué pensás, sabe cuáles son tus deseos, tus frustraciones, sabe si estás contento, si estás triste, si estás deprimido, si estás feliz. Sabe todo acerca de vos. Te conoce como nadie mejor te puede conocer y por eso Él ha trazado un plan para tu vida donde vos encajás perfecto. Yo quiero decirte que en el plan que Dios ha trazado para tu vida, ahí vos encajás perfecto. Y ese es el plan que Dios tiene para ti, distinto al plan que tiene para mí, distinto al plan que tiene para otra persona. Si yo no respondo al llamado de Dios, no es que Dios dice, bueno, el plan que tenía para Manuel se la voy a pasar a Fernando, no. Si yo no respondo a mi plan queda sin cumplimiento. Si yo no respondo al llamado de Dios, mi plan no se cumple. Pero el plan que Dios hizo para mí es específico, es especial para mí. Es un traje a medida hecho para mí. Esto es impresionante porque esto significa que no somos uno más del montón de 7.000 millones de seres humanos que actualmente pueblan la Tierra. ¿Sí? Y no somos uno más de todos los que han estado y los que estarán. Somos especiales para Dios de a uno por uno, personalmente cada uno de nosotros. Ese es el Dios personal que predicamos, un Dios al cual tenemos que conocer personalmente. Y yo quiero decirte que el plan que Dios tiene para tu vida encaja perfecto con tu vida. Capaz que tú te has sentido que no encajas en ningún lado. Capaz que te has sentido que la vida no es lo que vos te imaginabas, que no encaja. Te has sentido sapo o troposo. Te has sentido que no entiendes qué haces, que te sientes desorientado. Yo quiero decirte, el plan de Dios para tu vida encaja perfecto y te va a orientar bien orientado. Ahora, hay 5 cosas que dice el versículo 30, que yo se los voy a poner ahora en pantalla y las voy a remarcar, que son muy importantes. Y fíjate, dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, también glorificó. Y el versículo anterior, que ya lo habíamos leído, decía que a los que antes conoció, también predestinó y los llamó. O sea, es decir, hay 5 cosas que Dios hace acá, que son bien interesantes. Fíjate que acá yo te las voy a enumerar. Dice, 1, en primer lugar, conoce. Ya lo hablamos. Dios nos conoce personalmente. En segundo lugar, Dios predestina. Es decir, Dios traza el plan, traza el destino, traza la idea, el propósito, el llamado que tiene para nuestras vidas. Dios lo diseña. Y una vez que Dios te ha conocido, sabe quién sos y ha trazado un plan a tu medida, te llama. Dios te llama, Dios hace el llamado, Dios se presenta a tu vida de alguna manera. Y si nosotros respondemos al llamado de Dios, entonces Dios hace 2 cosas más. En primer lugar, nos justifica, es decir, nos pone en posición correcta ante Él. Es decir, Dios mismo se encarga de arreglar todo lo que está mal, porque nuestro pecado nos apartaba de Dios, nuestro pecado nos enemistaba con Dios, pero Dios mismo se encarga de arreglar todo eso para que esté todo bien. Y luego, en quinto lugar, Dios te glorifica, es decir, la glorificación es el cumplimiento del plan. Dios mismo te lleva hacia el cumplimiento del plan. Hablamos hace un rato de dónde venimos,
que venimos de Dios y ahora aquí en el punto 5 está el destino, está el hacia dónde vamos. ¿Y cuál es ese destino? ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es ese lugar en el cual vamos a llegar por medio de la glorificación? Es lo que decía el versículo anterior, que lo vas a ver ahora acá. Es para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, el plan de Dios para nuestra vida es reproducir en nosotros los rasgos de Cristo. Dios tiene un plan y un plan único, y el único que puede frustrar ese plan somos tú y yo en el ejercicio de nuestra libertad y de nuestra voluntad. Somos los únicos que podemos llegar a frustrar el plan de Dios para nuestras vidas. Ahora quiero decirte que es un muy buen plan. El plan que Dios tiene para nosotros es un muy buen plan. ¿Acaso nosotros no dedicamos tiempo en nuestra vida en armar planes? No armamos planes acerca de qué queremos ser cuando seamos grandes, qué queremos estudiar, con quién queremos casarnos o planes para formar una familia. No tenemos planes más cortos, por ejemplo, cosas que queremos alcanzar en este año, metas para este año, cosas que queremos lograr, cambiar de trabajo o ascender en el trabajo o salvar los exámenes en la carrera, lo que sea. Ponemos planes en nuestra vida, hacemos planes para nuestras vidas. Estamos todo el tiempo trazando y buscando algún buen plan para nuestra vida, ya sea para corto plazo o para largo plazo. Yo quiero decirte que el mejor plan para tu vida es el que Dios ha trazado para vos. Jugátela por el plan que Dios tiene para tu vida. Búscalo, descubrilo y además estate tranquilo que todo lo que te está pasando en tu vida te está llevando hacia ese plan. Por eso el versículo 28 decía que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Es decir, que Dios, en cuyas manos están todas las cosas, todo lo endereza para nuestro bien. Pablo, sin darse cuenta, todos los acontecimientos que él tenía en su vida lo estaban llevando hacia su destino, lo estaban llevando hacia su llamado. Y podemos pensar en otros personajes bíblicos. José, sin darse cuenta también, cada uno de los pasos que estaba dando, cada uno de sus errores, de su caída, de sus fracasos, lo estaban llevando hacia su destino como príncipe de Egipto. La tirada en el pozo, la vendida como esclavo, el encarcelamiento, uno dice, qué pena todas esas cosas que tuvo que pasar, pero Dios las enderezó todas para llevarlo a su propósito. Cada paso que José daba, cada error que cometía, cada ataque que recibía de las personas que lo rodeaban y que no lo querían, uno diría, ¡pah! Esto se está alejando del plan de Dios para la vida de José, pero en realidad Dios endereza todo para llevarnos hacia nuestro destino. Y me emociona mucho el versículo 32, ese que dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La pregunta es, ¿cuándo fue que Dios dio a su Hijo? Porque dice, el que no escatimó a su propio Hijo, es decir, Dios no se guardó a su Hijo, no se reservó a su Hijo. Si lo tuvo que dar, lo dio. ¿Cuándo Dios dio a su Hijo? Bueno, Dios dio a su Hijo cuando nosotros éramos enemigos de Dios. Dice Romanos 5:10 que, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, cada uno de nosotros como pecadores estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos de Dios. Y aún así, cuando éramos enemigos de Dios, Dios dio a su Hijo por amor a nosotros. Entonces, la pregunta que está haciendo Pablo cuando dice, si no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Está diciendo, si Dios dio a su Hijo cuando éramos enemigos, ¿hará menos por sus hijos que lo que hizo por un enemigo? ¿Hará menos por nosotros ahora que somos sus hijos de lo que hizo cuando éramos sus enemigos? Si antes cuando éramos sus enemigos estuvo dispuesto a ese sacrificio enorme de entregar a su Hijo en la cruz del Calvario para nuestra salvación, ahora que somos sus hijos, ahora que ya no somos sus enemigos, ahora que estamos reconciliados con Él, ahora que somos sus hijos, ¿qué cosa no haría Dios por nosotros? Si cuando éramos sus enemigos dio a su Hijo, ¿qué va a hacer ahora que somos sus amigos? En realidad somos sus hijos. La Biblia dice que la obra de Jesucristo en la cruz fue una obra de propiciación, redención y reconciliación. Es decir, propiciación, Dios ahora está a favor de nosotros. Ahora su posición es favorable con nosotros. Redención, Él pagó el precio para que esto pueda ser así. ¿Para qué? Para la reconciliación, para que volvamos a estar bien con Él. Estábamos enemistados,
ahora somos los hijos y está todo bien. Si cuando estábamos enemistados hizo lo que hizo por nosotros, ¿cuántas cosas más no hará por nosotros ahora que estamos con Él? ¿Por qué Dios no nos daría todo lo necesario para alcanzar ese propósito, para alcanzar ese destino? Hermano, yo quiero decirte, por lo tanto, que el sacrificio de Dios, de Jesucristo en la cruz, es apenas el comienzo. El sacrificio en la cruz representa apenas el inicio de todo lo que Dios tiene para ti. Algunos hermanos lamentablemente creen que la cruz es todo. Dios se entregó en la cruz, nos salvó, se acabó, listo. Ahora ahí ven cómo se arreglan para vivir de aquí hasta que se mueran y vengan al cielo conmigo. Pero ya está, lo que había que hacer era salvarlos y yo los salvé. No, en realidad es todo lo contrario. La cruz es el comienzo, es el inicio, es apenas lo primero que Dios hizo por nosotros. Porque así lo dice el apóstol Pablo. Si no se escatimó a su Hijo, si entregó al Hijo cuando éramos enemigos, bueno, ahora que somos amigos, ahora que somos hijos, ahora que somos herederos, ¿sí? ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Es decir, imagínate todo lo demás que Dios tiene para darte si ya te dio aquello cuando vos eras su enemigo. Entonces el plan de Dios para nuestra vida es perfecto, es el mejor plan, es el que mejor encaja. Y vos no te podés imaginar todas las cosas que Dios tiene para ofrecerte, para darte, para que puedas llegar hacia ese propósito. Son increíbles, son impensadas, te diría, son inimaginadas las cosas que Dios tiene para traer sobre tu vida para que vos puedas alcanzar el propósito que tenés en Dios. Tanto es así que el texto empieza luego a enumerar toda la serie de dificultades que vos puedas llegar a tener y te dicen qué son eso al lado de la victoria que el Señor nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Y no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Y empieza a enumerar tribulación, angustia, espada, lo profundo, lo alto. Nada va a poder separarnos del amor de Dios. Nada es tan poderoso como Dios mismo en nuestras vidas. Y el versículo 39 termina diciendo, el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y es bien interesante ver que habla del amor de Dios, pero que es en Cristo Jesús. Es decir, el Padre nos ama, pero nos ama en Cristo. Nos ama unidos a nuestro Redentor. Como miembros que están unidos a la cabeza. Allí Dios nos ama. Esto significa que si Jesucristo no es el centro de mi vida, si Jesucristo no es lo más importante en mi vida, si Cristo no es lo que gobierna mi vida, si Cristo no es lo que ordena mi agenda, lo que influencia mis decisiones, dice que el Señor nos ama en Cristo Jesús. Pero si Cristo Jesús no es el centro de mi vida, entonces Dios ya no me ama más. No dice eso. Pero lo que sí está queriendo decir es que si Jesucristo ha dejado de ser el centro de mi vida, ha dejado de influenciar mis decisiones, si yo no tomo en cuenta a Jesucristo cuando decido algo, si no tomo en cuenta a Jesucristo cuando armo mi agenda, si no tomo en cuenta a Jesucristo en mis deseos, en mis propósitos, en mis planes, entonces me salgo del plan que Dios tiene para mi vida. Si yo no tengo a Jesucristo como el centro de mi vida, me estoy saliendo del plan que Dios pensó para mí. Ese plan que Dios trazó, que Dios diseñó luego de conocerme bien. El mejor plan que podría tener para mi vida, el que mejor encaja. Mantengámonos firmes en el amor de Cristo. Mantengamos a Cristo en el centro de nuestras vidas, teniendo en cuenta a Jesucristo en cada decisión que tomamos, en nuestra agenda, en cómo organizamos nuestros tiempos, en qué cosas hacemos. Tengamos a Cristo como el centro de nuestras vidas, como lo más importante de nuestras vidas, para mantenernos en el plan que Dios ha trazado para nosotros, sabiendo que el Señor ha provisto ya todo lo necesario para que podamos alcanzar ese plan y para que podamos ser glorificados en Él. Amén. Así que yo quiero animarte en esta noche a que tú puedas ver tu vida y puedas decir, Señor, yo sé que tienes un plan para mi vida. Que todo lo que te ha estado ocurriendo, todo lo que ha pasado, lo que te pasa hoy, incluso lo que te pasará mañana, Dios lo tiene todo controlado para tu bendición, para tu provecho. Es para que tú lo puedas aprovechar algún día. Yo quiero animarte para que vos no creas que lo que has vivido ha sido en vano. Yo quiero animarte para que vos no creas que tu vida no ha tenido mayor sentido. Eso no es así. Quizá te hayas equivocado mucho, quizá puedas acumular un montón de fracasos,
Quizá las cosas que vos te imaginaste no te han salido para nada bien. Quizá vos el año pasado pensabas algo para este 2020 y este 2020 no le ha salido nada a nadie como lo ha pensado. Quizá estás atravesando frustraciones, circunstancias difíciles, has estado atravesando decepciones, problemas en tu vida personal. Yo no sé cuál es tu situación, pero ¿qué quiero decirte? Sí, que por más que vengas acumulando un largo historial de fracasos y de frustraciones, eso no significa nada en relación al plan de Dios. El plan de Dios está plenamente vigente en tu vida. El plan de Dios es el que mejor encaja en tu vida. Y yo te puedo asegurar que yo no sé qué es lo que tú has vivido, pero Dios endereza todo lo que tú has vivido para que puedas llegar a alcanzar ese plan para tu vida. Quizá vos pensás que perdiste mucho tiempo, porque perdiste mucho tiempo en cosas que al final no eran provechosas, perdiste mucho tiempo en una relación que no era la correcta, perdiste mucho tiempo quizá trabajando en lo que no era, quizá perdiste mucho tiempo y hoy te ves a tu edad y decís, wow, cuál cantidad de tiempo que perdí. Bueno, yo quiero decirte que en realidad no has perdido nada de tiempo, porque Dios no desperdicia un solo segundo de tu existencia. Dios no desperdicia un solo minuto de tu vida. Dios aprovecha todo lo que tú has vivido para llevarte a tu destino. Así como lo dijo Pablo, desde antes de que estaba en el vientre de su madre, Dios ya lo había llamado y predestinado para predicarle el apóstol, para predicar el evangelio a los gentiles. Y él, durante muchos años de su vida, no lo supo. Quizá tú estás así, durante muchos años de tu vida, estás hasta el día de hoy sin saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Pero pronto Dios te lo va a revelar y ahí vas a entender todo. Y ahí todo te va a cerrar. Fíjate que Dios siempre trabaja en simultáneo y mueve un montón de piezas a la misma vez que nos termina sorprendiendo. Porque, más o menos, Pablo y Jesucristo fueron contemporáneos, tuvieron la misma edad en algún momento. Se supone que Pablo nació más o menos al mismo tiempo en que nació Jesucristo. Sin embargo, Pablo nació en Turquía y Jesucristo nació en Belén. Y Pablo se crió allá en Turquía y Jesucristo se crió en Judea. Y sus vidas fueron creciendo en paralelo y Jesucristo fue teniendo determinadas vivencias, Pablo fue teniendo otras, pero al final de todo, en realidad, esta vida que estaba allí naciendo en Turquía, estaba creciendo, estaba siendo preparada por Dios para luego predicar a Jesucristo a todo el mundo conocido. Es interesante, yo te diría conmovedor, emocionante, ser consciente de esa realidad. Mientras vos lees los evangelios, ¿tá? Mientras vos lees Mateo, Lucas, Juan, Marcos, y vos ves que Jesucristo hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello, uno podría preguntarse, ¿y qué estaría haciendo Pablo en ese momento? ¿Verdad? Porque vivieron en la misma época. ¿Qué sería de la vida de ese Saulo, que era de la ciudad de Tarso? Y sea lo que sea que Saulo estuviese viviendo, lo más emotivo, lo más emocionante era que Dios lo estaba preparando para luego ser apóstol de Jesucristo. También así en nuestras vidas, hermanos, aunque pienses que está yendo muy de a poco, aunque pienses que la cosa va lenta, aunque te sientas frustrado porque quizás algunos fracasos o algunos errores te han hecho retroceder casilleros, el Señor es el que tiene el control de tu vida y es el que ha diseñado un plan para tu vida, es el que te ha llamado y si tú respondes al llamado del Señor, el Señor te va a llevar hacia allí. Yo te voy a invitar a que estemos orando en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque en un mundo donde hay tantas personas que creen que sus vidas no valen, que creen que nadie los ama, que nadie se preocupa por ellos, qué lindo es tener un Dios amoroso que nos conoce personalmente. Tú sabes quién soy, sabes lo que pienso, sabes lo que me gusta, sabes mis deseos, sabes de mis angustias, de mis ansiedades, sabes de mis felicidades, Señor. Tú me conoces más que nadie. Tú sabes de mí lo que ni siquiera yo sé y lo que nadie más sabe, porque te has dignado en querer conocerme personalmente. Señor, es difícil para la mentalidad humana concebir la idea de que el Dios creador del universo se toma el tiempo, la molestia, se toma la capacidad de poder conocer personal y puntillosamente y detalladamente a cada una de sus criaturas. Pero así eres tú, Señor amado. Así eres tú porque tu palabra dice que tú eres amor y tú nos conoces. Y no solamente los conoces, sino que pensaste un plan ideal para cada uno de nosotros. Pensaste en algo concreto, específico para cada uno de nosotros. Dijiste, a Emanuel, yo lo conozco y yo sé que el plan que le encaja a Emanuel es este. Y nos has llamado a cada uno de nosotros para que podamos llevar adelante ese plan. Yo te doy gracias, Señor amado, por eso. Porque tu palabra nos inspira, nos alienta, tu palabra nos conmueve, tu palabra nos mueve, Señor amado, a querer responder a ese llamado.
Señor, nosotros queremos decirte en esta noche, amén. Respondemos a tu llamado, Señor. Sí, queremos llegar a ese destino, queremos cumplir ese plan, ese propósito que tú tienes para nuestras vidas. Y gracias, Señor amado, quizás yo no me daba cuenta hasta ahora, pero todo lo que he vivido a lo largo de toda mi vida, cada vivencia, cada circunstancia, cada día que pasó de mi vida, tú lo has controlado todo, Señor amado. Y tú enderezas cada uno de mis pasos para llevarme hacia mi destino. Nada de lo que he vivido ha sido en vano, Señor, y qué bueno es saber eso. Quizás yo estoy pensando que perdí tiempo, quizás yo estoy pensando o lamentándome por no haber hecho las cosas antes, por no haberme dado cuenta de cosas antes, pero en realidad tu palabra me enseña que tú aprovechas cada una de esas vivencias para mi destino, para mi propósito, y te doy gracias por eso. Gracias Padre Celestial porque confiamos en ti, que tú nos darás todo lo necesario para llegar a ese destino. Que si tú no te escatimaste ni a tu propio Hijo cuando nosotros éramos enemigos tuyos, Señor, ¿qué cosa no vas a dar por nosotros ahora que somos tus hijos y tus herederos y tus servidores, Señor amado? Sin duda, Padre Celestial, que la cruz, esa obra tan grande y tan maravillosa, es apenas una muestra de todo lo enorme y eterno que tú tienes para darnos a nosotros. Señor, la cruz, que es una obra enorme, tremenda, maravillosa, es gigantesca, ¿sí? Es abrumadoramente gigante para lo que nuestra mente puede entender, pero aún así es una obra, es apenas una muestra de todo lo que tú tienes para darnos a nosotros. Es apenas el principio. Hay mucho más de ti para nosotros, Señor amado, y tú provees todos esos recursos para que alcancemos nuestro propósito. Te damos gracias por eso. Eso nos alienta, eso nos estimula, eso, Padre Celestial, nos mueve hacia adelante. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor a nuestras vidas. Gracias porque si tú estás con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Gracias porque tú eres más que vencedor y estás en nosotros. Dice tu palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y por eso te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.